Cuando se señala que el gobierno estigmatiza a la prensa, que censura o que amenaza la libertad de expresión, es más una postura ideológica y política que una realidad, aseguró el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas. Desde su oficina, que se encuentra en el piso de arriba de donde despacha el Ejecutivo Federal en Palacio Nacional, Ramírez Cuevas rechazó que las críticas del presidente al trabajo de periodistas o medios de comunicación sean un atentado contra la libertad de expresión. Yo no veo ningún atentado a la libertad de expresión, yo veo libertad absoluta. No creo que las opiniones del presidente como tales pues sean censurables, ni tampoco que sean una amenaza. No ha habido, en este gobierno, en lo que va de este gobierno, no ha habido un solo periodista por el poder político central, federal, amenazado o despedido o agredido o censurado. Yo creo que se exagera un poco. El vocero aseguró que falta reflexión porque venimos de un periodo donde el régimen de más de 80 años del PRI fue un yugo sobre la prensa y había control sobre los medios de comunicación. Y en contraste con el gobierno del presidente López Obrador, se vive una situación de pleno goce de libertades en el que hay mucha crítica y cuestionamiento. Y que no nos espantemos que se señalen las cosas como son. Así sea el presidente de la República. Yo creo que hay que desacralizar la figura del presidente y ponerlo en su justa dimensión. Es una persona que tiene una responsabilidad pública, que está bajo el escrutinio público, pero que también tiene derechos, digamos, a expresar y una obligación también a justificar por qué se toman las decisiones. Al ser cuestionado sobre el por qué en sus discursos el presidente llama a la tolerancia y trata a la prensa como sus adversarios, aseguró que no es que se les trate como tal, sino que hay veces que hay medios de comunicación que actúan como sus adversarios, que editorializan como si fueran la oposición, y en lugar de ver un análisis y críticas equilibradas, ven críticas sesgadas. Sin embargo, están en su derecho y no es censurable expresar su opinión, sea cual sea. Hay quien dice es que el poder presidencial es tan grande que una voz del presidente, una crítica del presidente podría tener consecuencias nefastas. Dice, el odio puede llegar al río. Eso quiere decir que una crítica puede convertirse en un ataque en manos de otro. Pero yo lo que pienso es, y algo que me parece muy importante de poner en la reflexión, quienes piensan así desconfían profundamente de la sociedad mexicana. Piensan que la sociedad mexicana es violenta per se y que solo está esperando la voz de alguien autorizado para atacar o poder ejercer la violencia. En un país como México, donde el periodismo es una profesión de alto riesgo, también se le preguntó en qué abona que el presidente critique a los medios. Sí vivimos en una situación en la que el periodismo es un riesgo en este país, sí, pero no por el poder presidencial. Es decir, el riesgo que se tiene hoy al ser periodista se vive sobre todo en las regiones, en los estados, y son los poderes fácticos. Son gobernadores que no aceptan la crítica, son presidentes municipales que no quieren la denuncia de su corrupción, o es el crimen organizado que no quiere que se hable de sus negocios o de sus actuaciones en las diferentes regiones. Esos son los actores que uno ve que son las principales amenazas al periodismo, ¿no? Finalmente, sobre lo que ha cambiado desde la comunicación social de presidencia, aseguró que se dejaron de pagar embutes, es decir, de pagarle a periodistas y medios de comunicación para que publicaran noticias favorables al gobierno, pues hoy la publicidad se da a los medios sin importar su línea editorial.